¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis García y les voy a leer relatos y experiencias cercanas a la muerte. Antecedentes. Sexo masculino, fecha en la que ocurrió la experiencia cercana a la muerte, fue en febrero de 1984. Y esta experiencia es muy interesante porque, como saben, las leeremos del Near Death Experience Research Foundation, en donde las personas que experimentaron estas vivencias o estas experiencias, ellos mismos ponen las reglas acerca de sus derechos de autor. La página es muy clara en decir que no es propiedad de ellos estas experiencias, sino de las propias personas. Y las personas comúnmente las ponen para que sean compartidas. Por eso es que las podemos leer. Pero esta en particular tiene una petición de derechos de autor especial que nos llamó la atención. Y es, por favor, lea y disfrute de esta experiencia, ya que es un regalo del corazón. Sin embargo, por favor no copie y pegue ninguna parte de esto, ya que quien la vivió, el que la experimentó, quiere que toda la historia se entienda en su totalidad, en lugar de pequeñas partes que podrían sacarse de contexto. Esta experiencia fue traducida del francés al inglés y ahora al español, entonces la voy a leer con mis mejores capacidades posibles, pero pues, y también por supuesto, como siempre, sin cambiar ninguna frase, ningún significado, tal cual, en mi mejor capacidad, tal cual la dijo la persona. ¿Ok? Aquí vamos. La revelación de la alta tensión. Morí como consecuencia de un incidente profesional al que sobreviví hace ya más de 5 años. Compartamos juntos los frutos con los sabores sutiles y embriagadores de este evento, aunque a menudo las palabras sean impotentes para expresar lo que he vivido. Era un viernes por la tarde. Durante 2 días, con la ayuda de Mark, un colega de trabajo, intenté dilucidar la avería de un espectrómetro, que es una máquina que permite el análisis de partículas suspendidas en un líquido. Poco después de las 3, me senté en un taburete alto y alcancé la antorcha de plasma, encerrada en el centro de una columna metálica, que es cuadrada y de 2 metros de altura. Esto para acceder a ciertos mecanismos. Tuve que quitar las paredes protectoras alrededor de la columna metálica. Mi cuerpo descansaba sobre la pared, mientras que mis 2 manos descansaban en el borde superior de estas paredes, perpendiculares al anterior. Mi equilibrio era inestable. No sabía mucho sobre este dispositivo. Me coloqué para comprobar el encendido de la linterna y fue Mark quien se encargó de ponerla en marcha. Estábamos uno frente al otro, pero él estaba desplazado de mí a unos 2 metros a mi derecha. Él estaba manejando el panel de control y fue absorbido por la pantalla de la computadora que mostraba los parámetros que habíamos estado esperando durante 2 días. Me preguntó si estaba bien para ponerlo en marcha. Le respondí, está bien. Presionó el interruptor con la mirada fija en la pantalla de control. Estaba completamente paralizado y pegado al metal. Al instante sentí un calor tan intenso y un dolor físico insoportable. Grité, pero no salió ningún sonido de mi boca. Me di cuenta que me había electrocutado y supe que iba a morir. Todavía no sabía que mi pecho estaba firmemente sostenido por 4 resistencias eléctricas paralelas entre sí en la dirección de la altura del mecanismo. El más alto de ellos, situado por debajo de la base de mis hombros, transportaba una corriente eléctrica continua de 4000 voltios por debajo de 5 amperios. La segunda resistencia a la altura de mi corazón llevaba una corriente alterna de 220 voltios por debajo de los 10 amperios. En cuanto a las otras 2 resistencias, eran corrientes de bajo voltaje a baja intensidad. Tuve un diálogo conmigo mismo. No quiero morir, es demasiado pronto. Hay tanto que dejar. No puede ser el momento adecuado, es absurdo, completamente estúpido. Ahí están mis hijos y todavía son demasiado pequeños. No puedo abandonarlos, los amo tan profundamente. ¿Qué les pasará sin mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? Soy padre de 3 niños adorables. Alexander, de 10 años, Christoph, de 7 años, y David, de años apenas, y estoy horrorizado, pero ¿qué hacer? Mark no me miraba, estaba demasiado absorto en el análisis de los parámetros. No se dio cuenta que algo andaba mal porque yo no podía emitir ningún sonido.
No podía soportarlo más, ese sufrimiento era insoportable. Esa tortura tenía que cesar de inmediato. Sentí que todas mis fuerzas se me abandonaban, toda mi resistencia física y psicológica se estaba desvaneciendo. Finalmente me rendí a la muerte. Las imágenes de todas mis ataduras materiales desfilaban ante mis ojos. Coche, apartamento, muebles, objetos, los estaba abandonando para siempre. Luego vinieron las imágenes de todos mis vínculos emocionales. Mis hijos, mis padres, las mujeres que amaba, mis amigos, los dejaba para siempre. Este proceso fue rápido, intenso e irreversible. Finalmente mi propia imagen, la identificación de mi propia persona fue borrada definitivamente. Completamente liberado de todas esas ataduras, de todos estos conceptos. André ya no existía. En ese momento se abrió una puerta a una conciencia infinita, muy feliz. Estaba deslumbrado por una intensa luminosidad, sumergido por un amor inconmensurable, omnipresente y eterno. No era más que una mirada que veía más de 180 grados con una agudeza extraordinaria. Floté por encima de este cuerpo, temblando bajo el efecto de la electrocución. Estaba tan feliz donde estaba que el horror de la situación me pareció completamente normal. No había más dolor físico, no más pensamientos conceptuales, no más límites entre la vida y la muerte, no más diferencias entre el bien y el mal. Las palabras eran inútiles porque todo era amor y yo era eterno. Permanecí como un testigo completamente neutral, completamente libre y completamente feliz. Me invadió un amor al poder divino que abolió todos los temores, todos los pensamientos nauseabundos, todas las nociones de tiempo y espacio. Fue más que maravilloso. Me dejé llevar hasta este jardín del Edén donde todo era más hermoso. Los colores eran más vivos, los sonidos más claros. Desarrollé una lucidez extra, insospechada, y sentimientos auténticos que se sentían mucho más intensamente que cualquier cosa que supiera de antes. Como un relámpago, vislumbré lo que era mi vida y me di cuenta de que muchos sentimientos injustificados me habían privado de la verdadera felicidad. Amaba con moderación, con un sentido de discriminación demasiado desarrollado. Comprendí que tenía miedo de amar y sentí mucha amargura al ver esa pobreza. Descubrí que el amor es nuestra verdadera naturaleza y que la debilidad en esa área tiene consecuencias desastrosas para nuestras propias vidas y para la humanidad. Paradójicamente, donde yo estaba, toda la vida tenía un sentido. No importaba si mi experiencia había sido buena o mala, feliz o infeliz, larga o corta. No importaba porque todo era bueno. La alquimia del amor permitió el verdadero conocimiento de todo lo que hay en el universo y justificó todos los destinos personales o colectivos. Había una presencia luminosa tan amorosa que me sentí amado como nunca lo había sido. Su resplandor invadió mi alma y su conocimiento fue infinito. Sabía que estaba en un mundo donde todo era posible. No hubo más obstáculos. Mi mente podía moverse en las 3 dimensiones a la velocidad de la intención. Después de haber resucitado en este espacio divino, fue sin dudarlo que instantáneamente volví a bajar para navegar por encima del patio de recreo de la guardería de mi pequeño David. Yo no tenía ningún punto de referencia o espacio temporal, pero sabía que él estaba ahí. Lo miré intensamente y sentí nuestro amor con una fuerza emocional nacida de una obra de arte. Experimenté este amor con deleite. David se estaba divirtiendo con sus amigos, riendo alegremente. Percibí su risa con la precisión de una claridad armónica de alta fidelidad. Me acerqué a él, su rostro irradiaba una gran alegría que inundó mi ser incorpóreo. Fue una verdadera fusión cósmica. De la misma manera, también visité a mis otros 2 hijos, Alexandre y Christophe, en clase de la escuela primaria ubicada a 1 kilómetro de distancia. Eran respectivamente de clase estudiosos y diligentes. Yo los miraba con la misma felicidad. A riesgo de interrumpir mi relato por unos momentos, estas escuelas estaban a 2 kilómetros del lugar del accidente, pero en última instancia, esta precisión no es importante porque si hubieran ubicado a varios cientos de kilómetros de distancia, yo también habría ido allí, le habría asegurado mi certeza.
Mi espíritu puro se elevó en un espacio infinito de claridad luminosa. Me encontré contemplando con deleite un sol que irradiaba un amor incandescente. En el corazón de esta luz vi con una claridad inusual en los rostros de mis hijos como nunca antes los había visto. A través de sus propias voces, los niños me pidieron que volviera a mi cuerpo. Querían que encontrara mi cuerpo para poder saciar su sed con el resplandor del amor que ahora vivía en mí. Era un lenguaje puramente telepático. No pude escapar a la fuerza de esa voluntad, a pesar de mi ardiente deseo de permanecer en ese paraíso. Volví a flotar sobre mi cuerpo de nuevo con la visión de una imagen agrupando sus rostros luminosos rodeados de un halo de colores brillantes, a través de una especie de telepatía indefinible según los criterios que conozco. Le pedí a Mark en mi mente que presionara el botón de parada de emergencia. Lo hizo de inmediato y todo se detuvo. Después Mark me dijo que reaccionó al instante diciendo: lo hice porque sentí que también estaba ocurriendo un fenómeno anormal. Tuve que detener inmediatamente el funcionamiento de la máquina. Me reintegré a mi cuerpo a medida que mi visión se estrechaba. Tuve que hacer este regreso para realizar plenamente mi camino con un logro o una transmisión del amor que había recibido. Estaba tan feliz donde estaba que me costó volver a mi cuerpo. También fue el sello de una responsabilidad ineludible por la paz de mi mente y el equilibrio emocional de mis seres queridos. La elección del nacimiento y la muerte no nos pertenece. Esta decisión vuelve a esta conciencia dominante o presencia cósmica que sentí con tanta fuerza. Ese ser era tan completo, tan luminoso, tan amoroso, que me atrevería a llamarlo Dios. No tenía nada que ver con el Dios de los libros religiosos. Sentí dolor y noté que mi cuerpo estaba paralizado. El corazón latía débilmente y tenía dificultad para respirar. El interior de mis manos estaba quemado. Mis brazos y hombros habían sufrido una torsión tan violenta que parecían un árbol viejo, demacrado por el desgaste del tiempo. Me sentí muy humillado por ese estado corporal y como un prisionero que por un momento deseé con toda mi energía volver al otro lado de la vida, pero era imposible. Puesto bajo supervisión médica, dormí sin interrupción durante 2 días. Cuando me desperté, escuché a los médicos decirme: has recorrido un largo camino, puedes emborracharte, pero ahora estás fuera de peligro. Fui electrocutado por una corriente de 4000 voltios a 5 amperios durante un tiempo estimado de 20 a 25 segundos. Tu cuerpo sufrió una contracción muscular equivalente a 2 toneladas. Era como si tu cuerpo hubiera estado levantando ese peso durante el tiempo de la electrocución. A pesar de que soy un atleta confirmado con un corazón muy resistente, mi resurrección era un milagro médico. Tiemblo mientras escribo estas palabras. Mi cuerpo ha memorizado la intensidad de esta experiencia. Las lágrimas siguen hasta escalofríos. Este accidente me abrió la puerta a la eternidad. Todos los días me invade la nostalgia de ese paraíso perdido. A veces me arrepiento de haber regresado a la vida encarnada. Ya no puedo vivir como antes. Mi vida da un vuelco por este acontecimiento, como si una antorcha mágica hubiera iluminado las zonas oscuras que se estancaban en el transcurso de mi existencia. Tomé decisiones fundamentales y en todo momento trato de ponerlas en práctica. Tienen un solo propósito: tratar de amar intuitivamente desde la verdad del corazón. Mi lucidez se ha desarrollado excesivamente. El juego de las apariencias, las relaciones estrechas y los chismes me molestan mucho. En cada encuentro, ya sea fugaz o duradero, me aplico a desarrollar sentimientos auténticos o desinteresados. Esta actitud ahora engendra amistades sinceras y felices. Abrir los brazos y el corazón en una sociedad contemporánea devorada por sentimientos viles como el egoísmo, los celos, la lujuria, la posesividad, el odio, que en realidad son la consecuencia de miedos injustificados. Me colocó en una posición marginal. Mi buena voluntad sufre de impotencia y a menudo soy rechazado. Espectador en esta humanidad pantosa, nado melancólico en la superficie de un océano de soledad. Disponible, consumo mi energía con la intención de dar a los demás, especialmente a mis seres queridos, la llama de la felicidad sin miedo. Confieso mi torpeza. Muchos intentos están condenados al fracaso y a cada decepción le sigue una verdadera desesperación. Esta revelación es un don privilegiado de lo divino,
pero muy difícil de gestionar en la realidad de la vida cotidiana. ¿Cómo encontrar la paz, la felicidad, la bienaventuranza y el amor que sentí al otro lado? ¿Cómo revivir la vida con semejante recuerdo? Sé que debo estar ahí y cumplir con el deber de mi destino. Si no se revelara esta convicción y si no me diera una energía impulsora para mis actividades de hoy, permanecería en una profunda apatía, en el pasado. He recorrido una vida rica en acontecimientos, en sentimientos, de los que hoy solo me quedan unos pocos sabores. Despertemos al espíritu, abandonemos el cuerpo mental y físico para coger con humildad el diamante puro del paraíso. Como dice Bernadette Soubirous, no te prometo ser felices en este mundo, sino en el otro. El autor narra un epílogo y así nos cuenta: cuando me arriesgo a la narración de este suceso, yo no obligo a nadie a creerme, acepto las sospechas y espero de todo corazón que sea creíble para que cada lector pueda meditar en la intimidad de este secreto, porque esta historia es verdadera. Hoy, con casi 64 años, mis hijos están siguiendo su camino adulto y yo he elegido vivir solo como un ermitaño en un chalet. Estoy aislado de este mundo loco, pero unos años después de la experiencia, participé en algunas conferencias durante las cuales di mi testimonio. Ahora, padeciendo una enfermedad debilitante, devorado por la nostalgia, estoy deseando que la inefable luz del amor me abra definitivamente sus puertas. Wow. Bueno, esta es una de las experiencias, la encontré muy hermosa, no la había leído antes, no sabía que me iba a encontrar, y en cuanto yo he visto de otras experiencias cercanas a la muerte, creo que refleja muy bien algunos de los conceptos principales: el encuentro con los desapegos, el encuentro con el amor incondicional, el encuentro con no juzgar lo que entendemos por un Dios o religiones o todo ese tipo de cosas, sino lo importante de ellas, que es ese amor incondicional, esa luz. Y bueno, yo no voy a interpretar más, solamente quiero esperarlos en la próxima y decirles que si por favor se quieren suscribir al canal, nos ayuda a crecer. Y nada, siento que no me quiero despedir de esta experiencia ni de ustedes, pero vamos a dejarlo. Un abrazo, muchas gracias por escucharla.